En este tutorial vas a aprender a hacer a la inolvidable Doña Florinda, a esa vecina que no se ajunta con la chusma. Vamos a hacerla en versión amigurumi, con su clásico peinado de rulos, su delantal y esa mirada que todos recordamos. Vamos a realizarla paso a paso, creando este personaje que es pura nostalgia y ternura, en crochet. Así que prepara tu hilo, aguja y mucha paciencia, porque al final tendrás a Doña Florinda lista para acompañar a todo el barrio en tu colección de amigurumis. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, les voy a dar la lista de materiales que necesitaremos para realizar a nuestro nuevo personaje de esta gran colección del Chavo del Ocho, a Doña Florinda. Bueno, antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de dejarnos un me gusta, de compartir este video. Nos ayudas muchísimo a crecer. Necesitamos estambre de color piel para gran parte de su cuerpo, estambre de color blanco que sería para sus zapatos, para la luz también de sus ojos, color rosado. Bueno, aquí yo le utilicé este rosado bajito, realmente le pueden utilizar también fucsia o le pueden utilizar un rosado más oscuro, no hay problema. Estambre de color amarillo, miren, recuerden que igual el rosado necesitamos también para los rulos, ¿no? Y estambre de color amarillo de igual forma para su delantal y para los rulos, para el filito de los rulos. Color turquesa para algunos rulos, color café para los rulos y también para parte de su cabeza, no el cabello. Es un café, es un chocolate realmente, ¿no? Un color chocolate. ¿Qué más? A ver, necesitamos de estambres. Este color verde, miren, clarito para los bolsillos. Un poquito de rojo para hacerle más o menos este detalle de la florcita. Necesitamos, a ver, ¿qué más colores? Eso sería en cuanto a los colores, ¿no? Y también, bien bueno, hilo de bordar color café clarito para sus cejas, el detalle de sus pestañas, sus ojos, su boca. Y un par de ojitos, miren, estos miden aproximadamente casi 1 centímetro, de 9 milímetros a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Eso sería. Y también estamos utilizando, igual que los demás personajes, aquí un pedacito de plástico para la suela de sus zapatos para que quede un poquito más firme. Miren, también yo estoy utilizando pedacitos de plástico. Miren, realmente esto es un pedacito de un vaso desechable, transparente. Entonces utilicé mucho esta opción porque ya de por sí el plastiquito del vaso desechable tiene la curva, no es mucho más fácil enrollarlo. Entonces la idea es hacer unos tubitos así, ¿no? Le pegué con cinta adhesiva para luego estos tubitos meterlos dentro de los rulos para que quede con esa forma redonda y no se aplaste, porque obviamente el estambre no es que es firme, ¿no? Ni queda tieso. Entonces yo lo que hice es meterle aquí adentro de los rulitos, ¿ya? Eso también necesitamos para cada rulito. Son en total, a ver, déjenme ver. Son en total como 13 rulitos. 6 aquí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rulitos, ¿no? Porque le puse 6 aquí, 4 aquí y 4 acá. Entonces, bueno. Eso sería en realidad, y lo básico que es el relleno, silicona caliente, un palito que siempre le ponemos de aquí a acá para poder sostener la cabeza, separador de vuelta, tijeras, agujas lanera y este crochet, miren, estoy utilizando para todo el proyecto este crochet de 1.75 milímetros, ¿no? Para todo el proyecto vamos a utilizar este número de crochet. Y bueno, vamos a continuar y vamos a iniciar realizando la cabeza de Doña Florinda. Y vamos a iniciar realizando 8 cadenitas, ¿no? Para la cabeza. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ahora vamos a iniciar desde la segunda cadena contando desde el ganchillo haciendo un aumento de puntos bajos. Y aquí vamos a colocar ya nuestro separador de vueltas en el primer punto del aumento que hicimos, ¿no? Que sería aquí. Bueno, ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera. Ahora vamos a tejer en el lado contrario de las cadenas y aprovechamos perdiendo esta hebrita. Hice un punto, ahora vamos a hacer 5 puntos. Ya hice el primero, vamos 2, 3, 4 y 5. Y por último vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí terminamos la primera vuelta. Miren, ya tenemos lista la primera vueltita. Vamos a jalar un poquito este hilito que estamos perdiendo. Y ahora nos vamos a la segunda vuelta. Y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Un aumento. Y pues podemos seguir, si tenemos hebrita todavía esta que estamos perdiendo, la seguimos perdiendo. Voy a poner este en el primer punto del aumento. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera. Y voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar 3 aumentos seguidos. Vamos con el primero. 1, 2 y 3. Esta hebrita ya la podemos cortar. Y vamos a seguir tejiendo y vamos ahora a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí ya terminamos de hacer nuestra segunda vuelta y vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a tejer un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya hice la primera vez y ahora voy a hacer mi segunda vez. Así. Ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 5. Y ahora en esta parte vamos a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice la primera. Vamos a la segunda vez y la tercera. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final nos sobran 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Listo. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Y vamos a hacer nuevamente un punto bajo y un aumento. Y voy a repetir nuevamente un punto bajo y un aumento. Y ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Ya tejí 8 puntos bajos y ahora en esta parte de aquí voy a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento.
Aquí ya hice la primera vez y repito 2 veces más. Listo, ya repetí 3 veces un punto bajo y un aumento. Voy a tejer 8 puntos bajos y al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Recuerden, 8 puntos bajos y un punto bajo y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora vamos a iniciar la próxima vuelta y vamos a iniciar con un aumento. Vamos a poner nuestro separador de vueltas en el primer punto del aumento que realizamos. Y ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Voy a repetir otra vez un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, ahora ya hice mis 8 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo, un aumento y 2 puntos bajos y lo voy a repetir 3 veces. Un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Listo, ya repetí las 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Vamos a tejer 1 y 8. Y me sobran 3 puntitos y en esos 3 puntitos voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora sí, vamos a la siguiente vueltita y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a poner el separador donde hicimos el primer punto, que sería. Y esto lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera vez. Vamos a la segunda. Vamos a la tercera. Y ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 4 veces. Listo, aquí ya repetí 4 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 12 puntos. Me sobran 2 puntos al final y voy a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Listo. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente vuelta y la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento y vamos a poner nuestro separador de vueltillas. Así. Y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y vamos a repetir esto 3 veces. Ya repetí la primera, ahora repito 2 veces más, un aumento y 2 puntos bajos. Listo, ahora vamos a tejer 12 puntos bajos, solo hasta 12. Listo, ya repetí, ya hice, mejor dicho, mis 12 puntos. Ahora voy a repetir en esta curva de aquí. Me tocaría hacer un aumento y 2 puntos bajos y eso repetirlo 4 veces. Un aumento y 2 puntos bajos 4 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 4 veces. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 12 puntos y me sobran 3 puntos. En estos 3 puntos voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora sí vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí hago el primero y vamos haciendo aquí 2, 3 y un aumento. Y esto lo voy a repetir una vez más. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Aquí repetí 2 veces 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a hacer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya repetí, ya hice mis 16 puntos bajos. Ahora en esta curva voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento y lo voy a repetir 3 veces. 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Listo, aquí ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 16 puntos bajos y al final me sobran 4 puntos. Y en esos 4 puntos yo voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento, ¿no?
y aquí estaría mi aumento. Y hasta ahí yo ya tengo 62 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de esos 62 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de altura de estos 62 puntos. Ahora voy a iniciar, ya no voy a hacer aumentos, voy a iniciar combinando ya los dos tonos de color, tanto el café como el piel. Ahora voy a tejer aquí 11 puntos bajos, solo hasta 11. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos. El número 11 no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces ya, voy a cortar este estambre un poco y vamos a añadir el color piel. Miren, así de esta manera, el punto número 11 lo terminamos de hacer con el nuevo color. Y luego vamos a amarrar estas dos hebritas que nos sobran para que el nuevo color quede bien sujeto y no se nos vaya a zafar. Le hacemos 2 nuditos, ¿ya? Este proceso lo vamos a repetir cada vez que cambiemos el color, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo 23 puntos, pero solo en color piel, 23 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 23 puntos, el 23 no lo termino de hacer, le corto la hebra y voy a añadir de nuevo el color café. Lo añadimos como ya les indiqué, ¿no? Vamos a amarrar estas dos colitas, así miren, de esta manera. Y ahora nos vamos a ir tejiendo este resto de puntos. Déjenme ver que serían 28 puntos en color café. Vamos a tejer los 28 hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que hicimos 11 puntos bajos en café, 23 en piel y 28 en café. Esta secuencia, respetando este patrón, combinando los colores, vamos a hacer 7 vueltas de altura. Aparte de la que ya hicimos, vamos a hacer 7 vueltas más. Como les dije, haciendo 11 café, 23 en piel y 28 en café. Y vamos a hacer crecer nuestro tejido haciendo 7 vueltas. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 7 vueltas de altura. Ahora vamos a iniciar a la próxima vuelta y vamos a tejer solo 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntitos. Miren, aquí yo ya tejí 8 puntos y me cambié a color piel. Todavía no corto ninguna de las dos hebras porque voy a hacer una combinación de colores. Entonces aquí voy a tejer 2 puntos en color piel. Entonces tejo 1 y 2. El segundo no lo termino de hacer y me cambio de nuevo a color café oscuro. Miren, jalo un poquito el color piel para que se cierre el punto. Y voy a hacer un puntito, aquí está el puntito, en color café, solo uno. No lo termino de hacer y me cambio de nuevo al color piel. Miren, jalo un poquito el café y ahora me voy a ir tejiendo 23 puntos en color piel. Ahora sí corto la hebra de color café porque luego la voy a añadir acá. Y voy a tejer 23 puntos en color piel. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos en color piel y ya me cambié el café. No corto ninguna de las dos hebras todavía porque voy a hacer lo mismo que hice acá. O sea, voy a hacer ahorita un punto en color café, solo uno. No lo termino de hacer y me voy a cambiar al color piel, así, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos en color piel, 1 y vamos, el segundo no lo termino de hacer y me cambio de nuevo al color café y luego me voy a ir tejiendo solo ya en color café. Aquí ya puedo cortar la hebra color piel porque ya no la necesito por el momento y me voy a ir tejiendo, a ver, déjenme ver, serían 25 puntos en color café hasta llegar al separador. Listo, miren, aquí ya tejí mis 25 en color café. Ahora voy a hacer una vuelta de altura haciendo lo mismo, respetando el patrón. O sea, voy a hacer una sola vuelta de altura de 8 puntos en café, 2 en piel, 1 en café, 23 en piel, 1 en café, 2 en piel y 25 en café. Solo una vuelta de altura. Vamos a hacer 8 puntos bajos en color café. Solo 8 puntos bajos.
Aquí ya tejí mis 8 puntos bajos, ahora me cambié ya el color piel y en el color piel voy a hacer 29 puntos en color piel. Listo, miren, ya tejí mis 29 en piel, ahora voy a tejer 25 en color café. Y luego la siguiente vuelta, voy a hacer una vuelta de altura y voy a hacer lo mismo que hice aquí. O sea, voy a hacer en la siguiente vuelta 8 en color café, 29 en piel y 25 en café. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura que les mencioné, ¿no? Ahora vamos a hacer aquí 7 puntos bajos. Dejamos solo 7 puntitos bajos. Vamos a poner el marcador y tejemos 7 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 7 puntos bajos y me cambié a color piel. Ahora en color piel vamos a irnos tejiendo 31 en color piel. Listo, miren, ya tejí mis 31 en color piel, me cambié a color café y voy a tejer estos 24 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya tejí mis 24 en color café. Ahora vamos a hacer una vueltita de altura respetando la misma secuencia de patrón, o sea, 7 en color café, 31 en piel y 24 en café, solo una vuelta de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Y ahora voy a hacer solo 6 puntitos en color café. Vamos a hacer 6 puntos en color café. Y luego nos vamos a cambiar al color piel. Hacemos 6 puntos en color café primero. Listo, miren, ya tejí mis 6 puntos en café y me cambié a color piel. Ahora voy a tejer lo que me quedan los puntos porque ya no voy a utilizar color café. Y voy a tejer aquí 56 puntos en color piel hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 56 puntos en color piel. Como les dije, ya no vamos a utilizar color café. Vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a iniciar ya las vueltas de disminuciones para ir cerrando nuestra cabecita. Y vamos a iniciar realizando 2 disminuciones seguidas. Vamos a hacer una y ponemos nuestro separador de vueltas. Vamos con la segunda disminución, tomamos la hebra de adelante del un punto y la hebra de adelante del otro punto, miren, y cerramos, tomamos lazada y tejemos. Aquí ya tenemos 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 2 disminuciones seguidas nuevamente. Vamos la primera y vamos la segunda disminución. Ahora me voy a ir tejiendo 17 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 17 puntos. Ahora voy a hacer nuevamente 2 disminuciones. 1, 2, nuevamente 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer nuevamente 2 disminuciones seguiditas, 1 y 2. Y finalmente voy a tejer estos 17 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 17 puntos bajos. Continuamos con la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando 2 disminuciones seguiditas. Ya hice la primera. Vamos a poner el separador de vueltas y voy a hacer la segunda disminución. Miren así. Ahora voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Hago la primera y vamos la siguiente disminución. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a tejer 15 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1, 2,
voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. Y aquí hacemos 1 y 2 disminuciones. Y finalmente vamos a tejer estos 15 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 15 puntos bajos y vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a iniciar realizando 2 disminuciones. Vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos a hacer la primera y vamos a poner nuestro separador de vueltas. Y vamos a hacer otra disminución. Otra más. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y nuevamente voy a hacer 2 disminuciones. Voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a tejer 13 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 13 puntos. Ahora nuevamente voy a hacer 2 disminuciones. Así. Hago 1 y luego 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Nuevamente repito 2 disminuciones seguiditas, ¿no? 1 y 2 disminuciones. Y finalmente voy a tejer estos 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a la siguiente vuelta, retiramos el marcador y vamos a hacer, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar la cabeza. Listo, miren, aquí yo ya rellené un poco, no rellenen demasiado, conforme vamos cerrando vamos a ir rellenando. Ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer aquí 4 disminuciones, 11 puntos bajos, 4 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y la siguiente y última vuelta que vamos a hacer de cierre, vamos a hacer 2 disminuciones, 11 puntos bajos, 2 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, terminamos de rellenar, ¿no? Y ahora pues le dejé como que unos 20 centímetros de hebra, le corté. Y ahora vamos a unir, como siempre unimos las piezas de la cabeza de la colección del Chavito del 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que aquí nosotros tenemos 26 puntos, nos quedaron. Entonces, vamos a dejar libres, o sea, sin coser, 3 puntos de aquí de la mitad de arriba y 3 puntos de la mitad de la parte de abajo. No vamos a coser, ¿no? Solo vamos a coser 5 puntos de aquí con 5 puntos de abajo. Nos saltamos estos 3 puntos de arriba y de abajo y luego cosemos 5 puntos de acá arriba y 5 puntos de abajo. ¿Y cómo vamos a ir cosiendo? Vamos a coser tomando la hebra de adentro, ¿no? La cadenita se forma por dos cuerditas, ¿no? Entonces cogemos la interna, así, miren. Y vamos cosiendo las internas, cogiendo la del un lado y luego miren así. Voy la siguiente, cojo la otra que me toca, así. Y así me voy cosiendo, como les dije, 5 de aquí y 5 de acá, 5 de aquí y 5 de acá. Que me queden libres estos 3 y estos 3 de abajo, para luego meter por aquí el cuello del cuerpo. Así miren, ya nos quedó la cabecita, como les dije, esta parte 3 puntos libres de arriba y de abajo, ¿no? Ahora sí vamos a hacer el detalle de una vez de las orejitas y nos vamos a ingresar por aquí, por este huequito. Y vamos a ingresarnos aquí, miren, ¿no? Nos vamos a ingresar una filita después del café y en medio de estos 2 puntos. Entonces vamos a dar una puntada ahí que va a llevar 1 y 2, 3 filas va a contener, ¿no? Es el mismo proceso que hicimos en las orejitas de los anteriores personajes. Entonces miren, damos aquí una puntadita así de esta manera.
Y luego vamos a ir enrollando el estambre en esta puntada. O sea, cogemos el cabo de la aguja de la parte contraria y luego vamos a ir, miren así, pasándonos por debajo, enrollando básicamente el estambre en esta puntada. Nos vamos a ir enrollando así, miren, por toda esta puntada. Vamos a ir rellenando toda la puntada, así de esta manera, hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de enrollar, quedó así. Y luego para rematar, me voy a ingresar aquí mismo, salgo por la parte de abajo donde inicié la puntada, así. Y luego voy a dar aquí voy a hacer un pequeño nudito, ¿no? Cojo un poquito de estambre, miren, así de esta manera. Voy a envolver el estambre por alrededor de la aguja así, para que se me forme aquí un nudito. Ingreso por aquí y me voy a salir por el lado contrario. Si miran que aquí inició la oreja, miren, vamos por esta fila así. Y luego nos pinchamos acá al otro lado, en medio de estos dos puntos, para que la orejita nos salga igual en la misma dirección que la otra. Listo, miren, me salí al otro lado y básicamente voy a hacer lo mismo. Doy la puntadita aquí que conlleva 3 filitas. Miren, en la misma dirección, así. Y luego voy a ir enrollando el estambre alrededor de esta puntada, así. Con la parte contraria de la aguja para no pincharnos. Miren. Y vamos enrollando toda esta parte. Listo, miren, así nos quedarían ya las 2 orejitas terminadas. Aquí me sobró un poquito de estambre. Este lo voy a reservar yo porque luego lo voy a utilizar cuando hagamos la nariz. Bueno, vamos a dejar a un lado esta cabecita. Vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer rapidito la pieza del brazo. Y vamos a iniciar con el estambre de color piel y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y ahora lo que vamos a hacer es un aumento. Vamos a iniciar. Si desean aquí poner el separador de vueltas, lo pueden hacer. Yo en piezas pequeñitas no les suelo poner. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Repetimos, un aumento. Uno y 2. Y aquí ya tendríamos 8 puntos bajos porque hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 8 puntos bajos y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora nuevamente voy a hacer una disminución. Así. Y nuevamente voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Como hicimos 2 disminuciones, ahora vamos a tener 6 puntos. Ahora en la siguiente vuelta voy a hacer un aumento. Miren, un aumento de puntos bajos y voy a tejer estos 5 puntos que me faltan tejer. 1, 2, 3, 4 y 5. Como hice en la vuelta anterior, un aumento tendría ahora 7 puntos. Ahora voy a tejer 6 vueltas de altura de estos 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura de 7 puntos bajos y ya me cambié al estambre de color rosado. No, es el color que vamos a hacer el vestido, no el cuerpo, miren, todo el cuerpo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a iniciar realizando 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿ya? Y ahora voy a hacer un punto bajo. Así,
Y el separador le voy a poner donde hice el punto bajo. Ya. Aquí le pongo el separador en el punto que hice. Ahora voy a hacer 2 cadenas y un punto bajo. De nuevo, 2 cadenas y un punto bajo. O sea, voy a hacer un punto sobre cada punto, pero con 2 cadenas, ¿no? 2 cadenas, miren, y un punto, ¿no? De nuevo, 2 cadenas y un punto. Repito, 2 cadenas y un punto. Nuevamente 2 cadenas y un punto. Y aquí terminaría esta vuelta, miren, ¿no? Y ahora estos 2 puntitos que se ven aquí son las 2 cadenas que hicimos al inicio, a eso no le tomamos en cuenta. Ahora nos vamos a ir tejiendo puntos bajos, vamos a ir tejiendo puntos bajos solo en los puntos, o sea, no vamos a tomar en cuenta las cadenas que hicimos, ¿no? Entonces, donde hice el punto bajo, o sea, tendríamos que hacer en total 7 puntos. Aquí ya hice 1. Vamos, en el siguiente nos saltamos esas 2 cadenas que hicimos, hacemos 2. Me salto esas 2 cadenas que hice y hago 3 puntos, miren. Me salto estas 2 cadenas y hago 4 puntos. Me salto estas 2 cadenas que hice y hago 5. Así, miren. Me salto estas 2 cadenas y hago 6 puntos. Me salto las 2 cadenas que hice y en el último punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces, como hicimos un aumento, ya tendríamos 8 puntos. Y vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 8 puntos bajos. Aquí voy a cortar la hebra. No necesito hebra larga porque luego este brazo va a ir unido cuando hagamos el cuerpo. Miren, así nos quedó. Y ahora vamos a tomar un poquitito nada más de estambre, porque vamos a rellenar solo la parte rosada, no el brazo completo, solo esta parte rosada, porque queremos que nos dé un poquito aquí de volumen en la manga, miren, para que nos quede así, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 bracitos totalmente igualitos de estos. Vamos a iniciar realizando 17 cadenas, pero vamos a dejar una colita más o menos de unos 10 centímetros que nos quede, porque esa colita la vamos a utilizar para coser luego. No es mucho que debemos dejar, unos 10 centímetros. Y ahora sí vamos a hacer 17 cadenas. Listo, ya hice 17 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita, iniciando desde la segunda cadena junto al ganchillo, y vamos a sacar aquí 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí en el punto número 16 no lo terminé de hacer porque aquí yo voy a ponerle el estambre de color café, le voy a añadir. Listo, miren, aquí ya añadí, le corté ya la hebra del amarillo y le hice solo un nudito atrás, ¿no? El estambre de color café es el mismo tono que ustedes utilizaron para hacer la cabeza, ¿no? Entonces, aquí vamos a levantar es una cadenita, vamos a levantar es una cadena, así de esta manera, ¿no? Y giramos el tejido. Cuando giramos el tejido vamos a tomar estas 2 colitas que nos sobran y las vamos a pasar acá adelante para irlas perdiendo mientras vamos tejiendo. Ahora lo que vamos a ir haciendo son puntos bajos en cada punto. Nos vamos a ir tejiendo estos 16 puntos que tenemos, vamos a ir tejiendo en café. Y vamos a hacer en total aquí 9 vueltas de altura en café. O sea, vamos a ir tejiendo solo en café 9 filas de altura. Cada vez que terminamos una fila vamos a levantar una cadena y giramos el tejido y tejemos nuevamente los 16 puntos bajos. Entonces vamos a tejer 9 filas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 9 filas de altura
Y el último puntito no lo termino de hacer porque voy a cambiar de nuevo al estambre de color amarillo. Y lo que voy a hacer aquí es voy a dejar más o menos unos 15 centímetros de hebra café y voy a añadir este estambre de color amarillo, ¿no? Entonces vamos a añadir como siempre solemos hacerlo. Miren, en la parte de atrás con esta misma café, con este estambre color café voy a hacer solo un nudo, ¿ya? Voy a hacer un nudo, voy a levantar una cadenita, voy a girar el tejido y voy a aprovechar para esconder solo la amarilla. La café la dejo así porque voy a utilizarla luego para coser. Voy a dejarla ahí libre, solo la amarilla la paso acá adelante y voy a hacer una fila de altura, solo una de amarillo. Vamos a tejer estos 16 puntos bajos en color amarillo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 16 puntos en color amarillo y voy a dejar también unos 10 centímetros de color amarillo para luego coser. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ensartar esta hebrita de aquí en color café. Entonces vamos aquí a buscar, miren, o sea, en realidad los dos lados se les ve igual, pero sino que aquí en estos lados que se ve cuando uno esconde la hebra, si ven que se ve un poquito unas pintitas amarillas acá, entonces ese lado lo vamos a dejar al interior del rulito. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a coser así, vamos a hacerlo como un tubito y vamos a coser con el estambre de color café, vamos a coger una partecita de acá de un lado, así, y con la partecita del otro lado, así. Nos vamos a ir cosiendo, tomando puntadas de un lado y del otro, uniendo solo hasta llegar a la parte café. Listo, miren, aquí ya terminé de coser esta parte, entonces simplemente aquí voy a esconder la hebra por el tejido. Miren, así, nada más, y luego voy a cortar esta hebra y voy a ensartar esta hebra de color amarillo con la aguja. Listo, miren, ya ensarté la hebra y voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a dar aquí 2 puntaditas nada más para unir la parte amarilla. Cojo así, miren, y doy otra puntadita aquí con esta de acá. Así, nada más, miren. Y aquí simplemente voy a hacer así un remate o voy a esconder aquí la hebra. Voy a irme escondiendo la hebra por la parte amarilla, miren, así. Y así ya no se ve, miren. No aprieto mucho y ahí ya nos queda, miren. Entonces esta parte voy a cortar y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ensarto la aguja y coso. Ahora vamos a cortar, miren, así nos quedó el rulito al inicio. Esta parte de aquí de la costura no se va a notar porque es la parte donde vamos a pegar en la cabeza. Pero bueno, les quiero indicar, los plastiquitos, ¿se acuerdan que yo les contaba? Miren, quería indicarles, yo utilicé estos vasos desechables que son transparentes, de preferencia que sea transparente para que no se note. Entonces, ¿qué hice? Corté obviamente estas partes que no me sirven, la base y este filo, y solo me quedé con esto, ¿no? Entonces fui cortando, lo que hice es esto, voy a cortar unos pedacitos de esta medida. Por ejemplo, solo debe medir es esta parte, que sea del ancho de lo del café, ¿no? Entonces ustedes le hacen así, le ponen. Cuando ya hayan sacado las tiras de aquí, de este ancho que les digo, entonces ustedes le miden primero el plástico que mida alrededor de este rulito, pero no todo, que le cubra, ¿no? Que esté alrededor, pero que quede 1 centímetro más o menos libre, ¿no? Esa va a ser el tamaño, miren, para que le vean mejor. Entonces esto queda libre, miren, 1 centímetro libre, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tomar cinta adhesiva. Y vamos a hacer simplemente un rollito. Entonces, este rollito vamos a encimarle a la otra parte como más o menos como unos 5 milímetros, ¿no? Si ven que 5 milímetros queda metido, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la cinta adhesiva, ponemos aquí y la metemos hacia adentro para que se asegure y quede como tubito. Y lo mismo hacemos con la parte de acá arriba, miren. Ya está ahí la señal, tomamos así, le ponemos la cinta adhesiva aquí y metemos hacia adentro. Miren, y nos queda así,
¿no? Entonces este tubito lo que vamos a hacer es meterlo dentro de aquí del rulo, ¿no? Así con un poco de paciencia vamos a tratar de meterle aquí así, miren, así. Eso, y nos queda totalmente adentro, miren, y no se ve. Si le ven que no se ve, yo lo que hice también es para un poquito reforzarle y que de pronto no se vaya a salir, aunque no creo que no se salga porque queda como que apretadito. Pero lo que pueden hacer es esto, ¿no? Por ejemplo, pueden tomar el crochet, ya, y bajarle un poquito así el plástico, ponerle un poquito de silicone del tejido y luego le pegan. Solo una sola parte, no necesitan pegar todo el rulo, solo una parte para que quede fijo. Y así, miren, nos quedan los rulitos de Doña Florinda. Entonces ustedes tienen que replicar este patrón, todo lo que hicimos, para que hagan todos estos rulos. Yo le hice rosados, turquesa y amarillo. Ustedes pueden hacer los colores, si quieren hacer de otros colores pueden hacerlo. Pero deben hacer en total 14 rulos. ¿Por qué? Porque van 6 aquí, 4 aquí y 4 de este lado. Entonces van a replicar el patrón para que hagan estos 14 rulitos. Y bueno, hasta aquí llega el tutorial, la parte 1, porque va a haber 2 partes para hacer la Doña Florinda, porque realmente tiene muchas piezas. Pues en el segundo video ya vamos a hacer lo que es todo el cuerpo y vamos a armar, ¿no?, a Doña Florinda. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video y también de compartir este video y dejarnos un like. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.